Ok. Bueno, pues buenas noches. La charla del día de hoy es sobre gimnasia psicofísica y bueno, aquí tenemos a nuestra expositora del día de hoy, que es Marlene Mantilla. Ella pues nos acompaña desde Colombia, ¿verdad? Bucaramanga, Colombia. De Colombia, ajá. Y nos va a compartir la charla del día de hoy. Aquí, pues, estamos en la línea de la GPU, en lo que es la misión de la Orden del Aquarius, y pues contamos con la presencia de personas pues muy preparadas en todos estos temas que nos comparten, y bueno, pues sin ningún costo, nada más con el afán de poder compartir, de poder servir, de poder ayudarnos entre nosotros, ¿verdad? A un poquito nuestro desarrollo personal. Bueno, pues no sé si nos puedas comentar, bienvenida Marlene, pues cuánto tiempo tienes en esta área del yoga, de todo esto de la gimnasia psicofísica. Bueno, muy buenas noches a todos. Primero que todo, pues muchas gracias por abrirme este espacio para compartir con ustedes y para hablarles un poco de la experiencia y de la importancia de la cual representa la gimnasia psicofísica, ¿sí? Yo soy practicante de gimnasia psicofísica así con juicio, pues porque cuando uno inicia, pues uno empieza así como unos días sí, unos días no, mientras se va como amoldando al sistema, pero así juiciosa, juiciosa, llevo alrededor de 5 años practicando la gimnasia psicofísica. Ok, Y muchas aparte gracias. de practicarla, me encanta estudiarla, me gusta estudiarla, tratar de entender por qué esta práctica nos da tantos beneficios y por qué esta práctica tiene la capacidad de transformar prácticamente a una persona, transformar su vida, transformar su psiquis, su mente, bueno, cambiarla completamente. Ok, bueno, pues muchísimas gracias. Bienvenida nuevamente. Y vamos a comenzar. No sé si gustes que ya presente tus Sí, diapositivas. por favor. ¿Sí? Ok, bueno, vamos a compartir. Bueno, la gimnasia psicofísica, más que una estructura de ejercicios, ella viene a representar lo que es un proceso a seguir, ¿cierto? Una ruta. Es el inicio de un proceso que prácticamente todas las personas que iniciamos en el mundo de la yoga, pues es por donde nosotros deberíamos iniciar, ¿no? Entonces, para poder explicar este proceso, quiero que hagamos una dinámica, un ejercicio de visualización. Quiero que visualicemos cómo sería la casa de nuestros sueños, ¿sí? Yo creo que todos alguna vez pensamos en cómo sería vivir en una casa tal cual como nosotros la hemos proyectado en nuestra mente, ¿cierto? Y cuando nosotros imaginamos la casa de nuestros sueños, nosotros incluimos varios factores, como si la casa es grande o es pequeña, y el lugar en donde nosotros nos gustaría vivir. Por ejemplo, si nosotros nos gustan más las zonas rurales o las zonas urbanas, entonces nosotros vamos a imaginarnos este proyecto de vivienda rodeado de estos factores, la ubicación. Ahora el tamaño de la casa, si es una casa grande o es una casa más bien pequeña, y vamos a visualizar cómo serían cómo distribuiríamos las diferentes áreas dentro de esta estructura. Ahora, puede ser que la casa sea pequeña, pero que nosotros también tenemos que pensar si la estructura que vamos a construir es una estructura de un solo piso o es una estructura que tiene varios pisos. Entonces, cuando nosotros ya tenemos esto idealizado, esto mentalizado, ya tenemos este proyecto en nuestra mente, nosotros tenemos que pasar al siguiente paso y el siguiente paso es la acción. ¿Cómo vamos a materializar esto que nosotros estamos visualizando? Sí, porque nosotros no nos podemos quedar en simplemente soñar e idealizar las cosas, sino que nuestro propósito es traerlas al plano material y para eso tenemos que entrar en acción. Entonces, para idealizar esa
esa casa de nuestros sueños, nosotros tendríamos que primero hacer un presupuesto del dinero, los recursos económicos que nosotros necesitamos para poder plasmar, empezar con este proyecto de vivienda. Y pues ya contando con los recursos económicos, pasamos al siguiente paso, que es ir a buscar el terreno, la ubicación del terreno tal cual donde nosotros lo queremos. Esta ubicación del terreno, la adquisición del terreno también tiene que estar de acuerdo con el tamaño de la casa que nosotros hemos visualizado. Entonces, si escogimos una casa pequeña, pues necesitamos un terreno pequeño. Si queremos una casa grande, pues buscamos un terreno de acuerdo a esas medidas de esta estructura. Paso siguiente, ya escogimos el terreno, ya adquirimos el terreno. ¿Qué tenemos que empezar a hacer? Empezar a limpiar este terreno, a quitarle toda la maleza, para luego empezar a nivelar la estructura, pues para que nuestra casa, nuestro proyecto de vivienda no quede pues así como torcido, sino que quede simétrico. Ya teniendo la nivelación del terreno, nosotros el paso siguiente es abrir las zanjas para empezar a construir las bases de dicho proyecto. Estas bases van a ser también de acordes a nuestro proyecto de vivienda. Si nuestra casa, si nuestro proyecto de vivienda es pequeño, pues nosotros vamos a construir unas bases que estén acordes a esa casa pequeña. No necesitamos algo tan fuerte, tan resistente. Pero si nuestro objetivo es construir una vivienda grande y adicional a eso, una vivienda de varios pisos, pues las bases, el trabajo sobre las bases va a ser, vamos a tener que invertir más, vamos a tener que ponerle mayor empeño para que estas bases sean lo suficientemente grandes, lo suficientemente fuertes, para que soporten toda la estructura todo lo que vamos a montar encima de ella. Entonces, a pesar de que en ambos casos se van a construir bases, el empeño y la dedicación... Perdón, Marlene, perdón. ¿Sí nos pueden ayudar a apagar sus micrófonos porque no se escucha la expositora, por favor? Bueno, entonces les estaba diciendo que a pesar de que en ambas estructuras nosotros necesitamos empezar por las bases, el tamaño de la estructura va a determinar el tiempo, la dedicación y el esmero que nosotros vamos a poner en dichas bases, ¿cierto? Y el dinero, sale más costoso unas bases para una construcción más grande y más alta. Entonces, en este trabajo nosotros podemos decir que, bueno, ya tenemos el piso, el terreno nivelado y que nosotros podemos omitir el trabajo de construir las bases y podemos nada más pavimentar el piso y empezar a construir sobre él. Incluso nosotros podemos llegar a pensar que a esta construcción de vivienda, pues ni siquiera hacerle las columnas, simplemente pavimentar y empezar a montar ladrillo sobre ladrillo para irle dando estructura a nuestra casa y verla rápidamente materializada. Entonces, esto lo pensamos hacer para ahorrarnos trabajo, para ahorrarnos tiempo y para ahorrarnos dinero. Pero más adelante, cuando nosotros, puede ser que corramos con tanta suerte que nosotros logremos terminar la estructura, terminar este proyecto de vivienda y nos quede así bonito y elegante como lo hemos visualizado. Pero nosotros en el fondo somos conscientes que el hecho de haber omitido estos primeros pasos y por habernos ahorrado ese tiempo y ese dinero, más tarde o más adelante en el tiempo nos va a pasar la factura. Y nosotros sabemos que esa casa que hemos construido no es la más segura y es una vivienda o es una estructura de vivienda que va a estar muy vulnerable a factores externos y que a las personas, sobre todo a la familia que nosotros queramos albergar allí, pues van a correr un alto riesgo. ¿Me pasa la lámina siguiente, por favor? Pero si no corremos con tanta suerte, puede ser que no lleguemos ni siquiera a terminar nuestra construcción cuando el trabajo empeñado se nos venga abajo, ¿cierto? No alcancemos a terminar nuestra vivienda y ella ya se nos esté desbaratando. Entonces, todo ese trabajo que nosotros quisimos ahorrarnos al inicio y ese trabajo que quisimos pasar por alto, pues después nos va a costar o sea, mejor dicho, vamos a perder el tiempo y vamos a perder el dinero y todo lo invertido allí
porque sencillamente la construcción no resistió, no tuvo las bases y las columnas para soportar todo lo que nosotros teníamos planeado. Entonces, por eso puse aquí a un lado que ahorrar esfuerzos puede llegar a salirnos muy caro. Entonces, ¿qué va a pasar con este tipo de persona que hizo esta construcción de vivienda? Se va a quedar con sus sueños todavía de aquello que quiso construir y lo más probable es que le va a tocar retrocederse y volver a empezar de nuevo, recapacitar y empezar a hacer las cosas bien hechas, ¿sí? A establecer bien esas bases y esas estructuras, pues, para que soporten este proyecto de vida. Entonces, en la gimnasia psicofísica o en el camino iniciático, la gimnasia psicofísica viene a representar precisamente estas bases que nosotros necesitamos y que encima de este proceso de la gimnasia psicofísica es donde nosotros vamos a empezar a montar toda una estructura. Si la base, o sea, la gimnasia psicofísica es fuerte y es sólida de acuerdo al tamaño de la estructura, pues nosotros sabemos que así nos tome más tiempo, nos demoremos más, cada paso que nosotros demos, cada ladrillo que pongamos, va a ser un paso en firme, ¿sí? Nosotros tenemos la certeza de que es una construcción completamente sólida y estable. Entonces la gimnasia psicofísica lo que va a hacer es que nos va a preparar a nosotros, tanto física como emocional y mentalmente, para poder entrar en las prácticas de la yoga, entendiendo yoga como un proceso. Entonces, si nosotros hacemos ¿me puedes pasar la siguiente lámina, por favor? Si nosotros hacemos la analogía de lo que yo les acabo de la actividad que acabamos de hacer, este trabajo de visualización del proyecto de vivienda, entonces nosotros podemos decir que las bases, bueno, ya concluimos que las bases vienen siendo la gimnasia psicofísica. El terreno que nosotros vamos a buscar es nuestro cuerpo físico, donde nosotros vamos a empezar a trabajar el terreno que nosotros necesitamos limpiar y el terreno que nosotros necesitamos empezar a nivelar. Nosotros vamos a necesitar nivelar nuestra estructura para empezar a construir. Entonces, más adelante, en la medida que vayamos a entrar en el tema, vamos a entender la importancia vamos a entender el término y la importancia de lo que es nivelar el terreno, o sea, nuestra estructura corporal. ¿Qué vienen a representar en la yoga? Los diferentes pisos a construir, pues vienen a representar las 8 angas o peldaños de la yoga. Entonces, no todas las personas tienen la ilusión de llegar hasta el piso 8, hasta la 8ª anga de la yoga. Hay personas que dirán, yo solamente quiero hacer asanas de yoga, quiero cuidar mi salud, quiero tener una vida pues un poco más tranquila, pero yo hasta ahí me quedo, ¿sí? Todas las personas tenemos intereses o propósitos completamente distintos. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros vamos a poner el empeño y el esmero sobre las primeras bases. Entonces, cada piso va a representar un peldaño de las 8 angas de la yoga. Ahora, uno nunca puede llegar a pensar que como yo quiero 8 pisos, yo voy a empezar a construir primero el 8º piso y después voy a empezar a bajar a construir de arriba hacia abajo. Eso es, yo pienso que es casi imposible o imposible. Nosotros siempre empezamos de abajo hacia arriba, de tal manera que si una persona decide que solamente quiere llegar hasta las asanas de la yoga, empieza a construir las bases, luego pasa por las prácticas de llama, luego niyama, hasta llegar a las prácticas de las asanas. Pero ¿qué es lo que a veces nosotros encontramos en este camino que de alguna manera, pues lamentablemente se ha convertido más que todo en una moda, en una tendencia, y eso pues lo puede llevar a que pierda la importancia que él tiene? Entonces uno muchas veces encuentra personas que hasta ahora están iniciando en los procesos de la yoga, de las asanas más bien hablando, y empiezan de una vez con prácticas de pranayama. Acá, como podemos ver, las prácticas del pranayama vienen a representar el 4º anga de la yoga. Ya tenemos que haber hecho 3 pasos anteriores
4, incluyendo las bases para poder entrar a las prácticas de la yoga. Entonces, todo este proceso o este ejercicio de visualización que les hice a través del proyecto de vivienda es para que nosotros entendamos que todo lo que nosotros queremos emprender en la vida necesita de un proceso y que muchas veces omitir esos pasos y por andar a las carreras, todo eso que nosotros queremos construir, pues se nos puede venir abajo porque no tiene la solidez y la estabilidad que se necesita. Bueno, eso era todo lo que en esta parte lo que les quería decir. Pasamos a la siguiente lámina. Ahora, ¿cuáles son las herramientas que están a nuestro alcance para iniciar este proceso? En el sistema yoga que nos plantea el doctor de la Ferrier, él nos dice que nosotros debemos empezar por alimentación y cultura. Hablar solamente de gimnasia psicofísica, pues el tema de hoy se titula así, gimnasia psicofísica, pero hablar solamente del tema de gimnasia psicofísica es quedarnos incompletos, ¿sí? El proceso que se inicia es a través de la alimentación y de la cultura psicofísica. Y no solamente el doctor de la Ferrier nos plantea esta idea y nos trata de recalcar la importancia o el papel primordial que juega la alimentación, sino que hay varios maestros dentro del campo de la yoga que están hablando de este proceso que es uno de los principales procesos en los cuales nosotros debemos vivir. Entre el sistema yoga que nos recomienda el doctor Sher Renaud de la Ferrier, él dice que nosotros, para entrar a las asanas de la yoga, nosotros ya tenemos que haber dejado de fumar, de beber alcohol y ya tenemos que ser vegetarianos. Entonces vamos a tratar de entender en la siguiente lámina, por favor, por qué la importancia de este proceso de la alimentación. Entonces, en la alimentación, aquí puse un letrerito a un lado que dice nosotros somos lo que comemos. De acuerdo al tipo de alimentación que nosotros vamos a manejar, va a determinar pues nuestro comportamiento, nuestros estados emocionales y nuestros estados mentales. Y en esta parte, Osho, he recurrido a Osho en un libro que él tituló Yoga, la ciencia del alma, y él nos explica de una manera muy sencilla esta parte de la alimentación. Y él empieza explicando esto diciendo que el cuerpo, el cuerpo y la mente son uno solo, que lo que pasa es que el cuerpo es, que la mente es un cuerpo más sutil y por eso la mente es más fácil, es más susceptible a ser alterada, ¿no? Entonces, para explicar esta relación de cuerpo y mente, Osho en su libro nos hace 2 ejemplos en los cuales nos demuestra cómo nosotros a través del cuerpo podemos influenciar la mente y cómo a través de la mente nosotros podemos llegar a influenciar el cuerpo. Partiendo por la primera parte, que es cómo se influencia la mente a través del cuerpo, él habla aquí a través del alcohol y de las sustancias tóxicas, de las drogas y eso, y él explica pues la parte que nosotros de pronto seamos más familiarizados con ella, que es la parte del alcohol. Entonces él dice que todas estas sustancias son ingeridas en nuestro cuerpo, nosotros las llevamos, las consumimos y son depositadas en nuestro cuerpo, pero que al depositarlas en nuestro cuerpo, la mente resulta bastante afectada. Entonces, en el ejemplo del alcohol, él dice que por ejemplo, una persona que está consumiendo alguna bebida alcohólica empieza a presentar ciertas patologías, empieza a perder el equilibrio, es una persona que empieza a ver borroso o que empieza a ver doble y es una persona que encontrarse en ese estado de ebriedad hace que la persona cambie completamente su comportamiento. Entonces, no sé, puede ser que este ejemplo lo hayamos vivido nosotros mismos o tengamos personas cercanas que le hayamos visto este tipo de comportamiento. Entonces, hay personas en su vida normal suelen ser muy tímidas, muy reservadas, más bien personas inseguras.
cuando están bajo el efecto del alcohol, ellas cambian totalmente, se vuelven súper extrovertidas, se vuelven súper alegres e incluso hay personas que llegan a ser hasta agresivas cuando están tomando, ¿sí? Entonces, esto nos está que estas sustancias que hemos ingerido en nuestro cuerpo están alterando la mente de la persona y hacen que ella se comporte de una manera que en su sano juicio nunca lo haría, no sería capaz. Entonces, esta es la demostración de cómo a través del cuerpo nosotros podemos afectar incluso nuestras emociones. Las personas, bueno, ese estado de hacerse un poco violenta durante el estado de alcoholismo está produciendo una emoción de rabia, pero también hay personas que estando en ese estado se ponen más bien tristes, se ponen a llorar sin ninguna causa aparente o empiezan a reírse mucho. Entonces ahí vemos cómo sus estados emocionales empiezan a fluctuar. Y lo mismo sucede con las drogas, bueno, hacen que nuestro comportamiento cambie totalmente. Debemos entender que estas sustancias, por lo menos en el caso de cigarrillo, no sé las drogas que tanto alcance tengan, duran por un espacio más o menos de 8 horas de esa nicotina en nuestro cuerpo. Entonces, dependiendo de lo constantes que nosotros estemos consumiendo el cigarrillo, lo constantes que consumamos el alcohol, pues nuestro cuerpo todo el tiempo va a estar intoxicado. Siguiente lámina, por favor. Para desintoxicar la mente, primero debes desintoxicar el cuerpo. Bueno, ya hablamos de la parte del alcohol, así por encimita de la parte del alcohol y de las drogas. Y aquí también podemos entrar a hablar acerca de la alimentación. Hablemos en la parte del vegetarianismo, cómo nos afecta el consumo de carne, sobre todo la carne roja. La carne roja es un alimento que se tarda mucho tiempo, que a nuestro organismo le cuesta mucho tiempo o mucho trabajo descomponerlo. Entonces, cuando una persona consume este tipo de alimento, pues su cuerpo más o menos se va a tardar entre 2 a 3 días en poder descomponer y expulsar este tipo de alimento de nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué va a pasar durante esos 2 días? Que el alimento, este tipo de carne, se va a estar pudriendo en nuestro organismo. Pero no solamente eso. Si nosotros consumimos un pedazo de carne, ese pedazo de carne hasta que no se digiera no va a abrir paso a otros alimentos para que sean procesados también. Entonces el problema no es solamente que las personas consuman carne, sino que las personas, bueno, dijeran, yo voy a consumir un pedazo de carne y voy a dejar de comer durante 2 o 3 días y le voy a dar ese espacio a mi cuerpo, a mi organismo, para que logre digerir y expulsar este alimento que llevé a mi organismo. Pero no, nosotros seguimos comiendo las siguientes comidas, la cena, al día siguiente el desayuno y al día siguiente otra vez el almuerzo. ¿Qué va a pasar con estos alimentos adicionales que hemos incorporado a nuestro cuerpo? Como nosotros ya tenemos un tapón, ya tenemos una comida que nos está generando tapón ahí, pues todo lo que nosotros vayamos a introducir, vayamos a comer, pues se va a quedar ahí y va a entrar en un estado de putrefacción y fermentación también en nuestro cuerpo. Entonces va a haber una gran cantidad de nuestra comida descomponiéndose en nuestro sistema digestivo. Bueno, esto ya es grave de por sí, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo va a influenciar esto en nuestros comportamientos o en nuestra mente? Pues resulta que estas toxinas de estas sustancias, de este tipo de alimento pudriéndose en nuestro sistema digestivo, pues va a ir hacia el torrente sanguíneo y del torrente sanguíneo va a pasar hacia el cerebro. Entonces, la mayoría de las personas con estos casos de problemas de colon, de problemas digestivos, pues son personas que por lo general tienen como la mente, como dificultades, como que nosotros nos sentimos bastante limitados en capacidad mental, como esa capacidad de poder despejar la mente, nos sentimos como abrumados a toda hora. Y no solamente esta limitación a nivel mental, sino que también nos va a provocar caer en determinados estados emocionales. Entonces, gran parte de las personas que tienen un colon
un sistema digestivo bastante intoxicado son personas que tienen la tendencia a presentar problemas psicológicos, problemas depresivos, personas que tienen una tendencia al estrés y personas que empiezan a sufrir de insomnio. Entonces aquí, hablando solamente desde la parte física de estos tipos de alimentos, podemos ver cómo el alimento está influyendo en nuestros estados emocionales y nuestros estados mentales. Es más, hay algunos médicos que dicen que si nosotros le hiciéramos una limpieza al colon, gran parte de nuestras enfermedades, tanto físicas como emocionales, serían curadas. aliviando esta zona de nuestro cuerpo. Bueno, esto, ahora, otra parte, Osho nos dice cómo la alimentación, cómo nosotros nos podemos dar cuenta de que la alimentación influye en nuestro comportamiento, en nuestro ánimo. Y él dice que si nosotros fuéramos lo suficientemente atentos, suficientemente observadores, nosotros nos daríamos cuenta las reacciones que nosotros presentamos a la hora de ingerir un tipo de alimento, ¿sí? Entonces puede ser que un día nosotros estamos súper bien, tenemos energía, nos encontramos bien anímicamente y de pronto nos sentamos a comer algo. Eso nos cambió la energía, nos cambió nuestro ánimo, nos dio pereza o incluso nos pudo llegar a llevar a un estado de malhumorado, ¿cierto? Entonces, a través de esas pequeñas experiencias es que nosotros nos vamos dando cuenta qué tipos de alimento sintonizan con nuestro organismo y qué tipos de alimento más bien nos están haciendo daño. Entonces, muchas veces no es tanto la alimentación. Nosotros podemos consumir alimentos muy, muy sanos, pero si antes de esos alimentos sanos nosotros hemos consumido algún alimento que sea difícil de procesar por nuestro organismo, pues sencillamente todo aquel alimento, por más nutritivo que le sigamos dando a nuestro cuerpo, sencillamente él no va a poder cumplir su función porque ya hay algo que está impidiendo su correcto proceso. Siguiente lámina. Cualquier cosa que se apodere de tu mente, cualquier cosa sin la cual no puedas vivir, se convierte en un intoxicante. Nosotros sabemos muy bien que estos procesos del trabajo de la yoga es más que todo para purificar la mente, para lograr estados de concentración y que en la medida que nosotros vayamos avanzando en esos peldaños, Debemos también ir añadiendo una disciplina mental. Tenemos que ir limpiándonos de todo aquello que pueda producir alteraciones mentales. cuando yo digo limpiar, es lo mismo que hablábamos al principio con la dinámica que hicimos de visualizar el terreno, ¿sí? En este caso nosotros tenemos que limpiar nuestro cuerpo para poder ir preparando y entrenando nuestro. Entonces, no solo la alimentación va a provocar un intoxicante en nosotros, hay otros factores que también se convierten en intoxicantes. Y es todo aquello que nosotros convertimos en un vicio. Entonces, por lo menos el caso de las personas que optan por una alimentación sana, incluso las personas vegetarianas, cuando se vuelven demasiado obsesivas con este tema, están alterando la mente porque no son capaces de mantener una postura equilibrada ante este nuevo estilo de vida. Y si esto provoca alteraciones de la mente, que a toda hora estés preocupando, que si esto te hace bien o que si esto te hace mal, pues esto también, por muy nutritivo que sea, se va a llegar a convertir en un intoxicante. Un intoxicante también puede ser una persona que tenga el vicio del sexo o otros intoxicantes mentales son las cosas que nosotros vemos y lo que oímos, ¿sí? Todo aquello, por ejemplo, lo que vemos, una persona que le gusten las novelas, le haya tocado que... Y ese día pues no pudo verse su programa favorito y donde quiera que esté está intranquila porque está pendiente de un capítulo de la novela que no pudo ver o del programa de noticias. Entonces esto va a provocar alteraciones mentales, nos van a poner bastante inquietos, nerviosos o incluso un determinado tipo de programa nos puede estar provocando estados de miedo. Pero no solamente, aquí vemos que no solamente la alimentación influye en nosotros, sino que también todo aquello que estamos llevando directamente a la mente, a través de lo que vemos y de lo que oímos.
Siguiente lámina, por favor. Aquí está otra lámina, bueno, no la puedo ver bien. Si deseas cambiar la postura corporal, debes cambiar tus hábitos alimenticios, porque cada hábito alimenticio crea sutiles posturas corporales. Esto lo dice Patanjali. Bueno, aquí nuevamente el tema de la alimentación, hablado por otro maestro como lo es Patanjali, pero ¿qué tiene que ver nuestras posturas corporales con nuestros comportamientos? Bueno, primero vamos a hablar de cómo la alimentación influye en las posturas corporales. Resulta que hay determinados alimentos, o no solamente, muchas veces no es el alimento, sino a veces es la combinación de los alimentos que produce que suframos de inflamación en los órganos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nuestro organismo está recubierto por un tejido conectivo que se llama fascia y él está envolviendo todas nuestras estructuras. Cuando un órgano se inflama, esta inflamación genera una tensión adicional en este tejido conectivo llamado fascia. Entonces, es como, esa tensión adicional es como si yo agarrara la blusa y la tiro hacia arriba. Entonces, al tirarla hacia arriba, yo veo que gran parte de la blusa se dirige hacia ese punto de tensión adicional. En nuestro organismo, ¿qué vendría siendo eso? Pues que cuando el órgano está inflamado y se produce esa tensión adicional, él va a provocar que toda nuestra estructura corporal se remueva. Y ahí es cuando nosotros empezamos a sufrir de malformaciones en la columna vertebral, de desviaciones en las caderas y empezamos a sufrir de problemas o de dolores y problemas articulares. Entonces, bueno, esto por un lado, pero es que resulta que no solamente los alimentos van a provocar cambios en nuestra postura corporal. Y aquí vamos a entender la importancia de lo que es alinear el terreno y en nuestro caso sería alinear nuestra estructura. Resulta que las posturas corporales son producidas también por experiencias emocionales, por patrones mentales y por malos hábitos posturales que nosotros manejamos. ¿Cuál es la importancia o por qué tenemos que hablar de las posturas corporales? Porque las posturas corporales van a determinar un patrón psicológico y van a definir nuestra personalidad. O sea, a través de la postura corporal queda impresa lo que nosotros somos. Entonces se dicen que si nosotros supiéramos leer el cuerpo de las personas, nosotros podríamos conocer gran parte de su historia, porque todas las experiencias que nosotros vivimos o todo lo que comemos y todos los hábitos que nosotros tenemos diariamente se van quedando tallados en nuestro cuerpo. Entonces, la parte de la alimentación puede generar, aparte de esa tensión adicional, puede provocar que se produzca una cadena dominante. Nuestro cuerpo está formado por cadenas musculares. Entonces, las dos principales y como las más importantes es la cadena muscular delantera y la cadena muscular posterior. Y de ahí se derivan las otras 4 cadenas que encontramos en nuestro organismo. Entonces, esta tensión adicional puede provocar que una cadena se vuelva dominante. Aquí, como vemos en estas gráficas, vemos por lo menos en el primer ejemplo que hay una persona que está inclinada muy hacia atrás. Eso es que la cadena posterior es dominante, es más dominante que la cadena delantera. Y el caso contrario de esta es cuando la persona está más bien encorvada hacia adelante, tiene los hombros hacia adelante, nos está indicando que la cadena muscular delantera es la dominante. Entonces, esto va a decirnos mucho de nuestra conducta. Entonces, Nada más fijémonos que una persona cuando es muy segura de sí misma, cuando es una persona que tiene una autoestima alta, este tipo de personas tiene una estructura corporal que es totalmente diferente a la de una persona tímida. La persona que es segura de sí misma, más bien camina derecho, siempre está con el frente en alto y su forma de caminar es totalmente distinta a la persona que es tímida e introvertida, sus hombros son hacia adelante,
la espalda encorvada y por lo general siempre anda con la cabeza agachada y le cuesta trabajo mantener la mirada o mirar a las otras personas hacia los ojos. Entonces, estas posturas corporales, ¿Cómo serían las posturas formadas por choques emocionales? entonces hablemos de una experiencia de una persona que, que tuvo un choque en su vida que le causó mucha tristeza, que le causó tanto dolor que la persona se le hace muy difícil salir de esta situación. Entonces la persona repite, pasan los días y ella sigue sumergida en esa tristeza y en esa melancolía. O otro caso, una persona que algo que le haya causado mucho dolor, que mucho odio, mucha rabia, y entonces la persona no es capaz de asimilar, de procesar, de reflexionar en ese hecho de su vida, y la persona sigue día tras día recordando ese suceso. Ese suceso, esa experiencia y ese estado emocional la llevan a adoptar una postura corporal. Si es de tristeza, pues nosotros nos encogemos, agachamos la cabeza y vivimos ahí como metidos en nosotros mismos. El problema no es solamente este choque emocional o este periodo tan difícil que están viviendo este tipo de personas, haciendo el ejemplo, sino que entre más pase el tiempo, entre más se le dificulte a este tipo de personas salir de esas situaciones, va a hacer que el cuerpo grave y selle esa postura corporal. Y ahí es donde empieza realmente el problema, porque al sellar el cuerpo, nuestro cuerpo tiene memoria y en nuestro cuerpo están impresas todas las experiencias. Entonces, cuando el cuerpo sella esa experiencia, adopta una postura corporal, ¿eso qué quiere decir? Que nos va a mantener a nosotros en esa situación emocional que experimentamos. Entonces, así pasen los días y así llegue un día en que la persona diga, bueno, yo ya me libero de esto, yo ya no le voy a seguir gastando energía y voy a continuar mi vida común y corriente. Resulta que se demoró tanto que el cuerpo grabó esa impresión y ¿qué va a pasar con esta persona? Que por periodos repetitivos en su vida va a empezar a volver a caer en ese mismo estado emocional sin que nada externo esté sucediendo. Va a volver a entrar como en esa tristeza, en esa melancolía y ni siquiera se va a explicar qué es lo que está pasando, por qué siente tanta tristeza. Y es que como su cuerpo está ya grabado, está a toda hora está manteniendo esa postura, pues cada ratico la lleva a experimentar. Es como si lo volviera a vivir. O si se vuelve a enfrentar a una situación similar, la persona va a reaccionar de la misma manera porque ya quedó tallado en su cuerpo. Ahora, eso es posturas corporales a través de choques emocionales, experiencias emocionales, pero puede suceder que nosotros no tengamos una experiencia emocional, pero podamos experimentarla de la misma manera. Y esto sucede cuando nosotros adoptamos posturas a través de los malos hábitos, valga la redundancia, malos hábitos posturales. Entonces, imagínense en una persona que se la pasa todo el día con un celular en sus manos. Voy a hacer la demostración, yo estoy así con el celular acá, entonces mi cabeza está abajo, mis hombros hacia adelante y la espalda está encorvada. Si nosotros nos ponemos a observar esta postura, es muy similar a la postura que mantiene una persona ocasionada por un choque emocional, de tristeza o de depresión. Entonces, estas personas que tienen malos hábitos posturales y los repiten durante todo el día, todos los días, hay que entender que primero que todo, que nuestro sistema es inteligente y él va a grabar, él dice, esto es lo que necesita esta persona y graba esta postura. Entonces, ¿qué va a pasar? Que este tipo de personas va a experimentar los mismos estados emocionales sin ninguna razón aparente, pero que sin darse cuenta los está creando al adoptar estas posturas tan similares a las de una persona que ha atravesado por una experiencia emocional bastante fuerte. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la gimnasia psicofísica? Pues tiene que ver mucho. Resulta que una de las funciones que a mí me parece que es una de las funciones más importantes que realiza la gimnasia psicofísica es precisamente
el ajuste de nuestra estructura corporal, es el alineamiento de nuestro terreno, o sea, el alineamiento de nuestro cuerpo físico. ¿Y cómo lo hace? La estructura de la gimnasia psicofísica está tan bien hecha, tan bien diseñada, que ella logra el ajuste, el ajuste de tensiones en nuestro cuerpo. Entonces, todos aquellos músculos, cuando nosotros practicamos la gimnasia completa, todos aquellos músculos que están demasiado sueltos, lo que hace la gimnasia psicofísica es empezar a apretarlos, y todo aquel músculo que está demasiado tenso, la estructura empieza a soltarla. Es un juego, si la observamos bien, es un juego de tensión. Entonces, cuando nosotros estamos practicando la gimnasia psicofísica, se lo voy a decir para que ustedes lo evalúen. Todos los días cuando nosotros terminamos de hacer la gimnasia psicofísica, nosotros debemos sentir que nuestra estructura corporal ha sido removida, porque la estructura de la gimnasia psicofísica está diseñada precisamente para quitarnos todas esas tensiones o todo ese desequilibrio de tensiones en nuestro cuerpo. Entonces, si nosotros ya traemos talladas impresiones en nuestro cuerpo, el hecho de que la gimnasia psicofísica remueva nuestra estructura quiere decir que nos está liberando, nos está soltando de todo aquello que se ha adherido a nuestro cuerpo. Y esta es una de las razones por las cuales muchas veces las personas que practican gimnasia psicofísica al cabo de un tiempo empiezan a experimentar cambios en su vida, cambios en su alimentación, cambios de conducta. La persona cambia completamente. Y es precisamente esta la razón, remover eso es lo que nosotros tenemos que buscar. ¿Por qué? Bueno, ya lo hemos visto. Si nosotros queremos cambiar, hacernos más fuertes o más estables, más equilibrados emocional y mentalmente, tenemos que llevar a equilibrar estas tensiones en nuestro cuerpo. Siguiente lámina, Graciela. Bueno, aquí entonces esto ya nos da pie para entrar a la parte de cultura psicofísica, que es el segundo proceso que nos pide el doctor Reynolds de la Ferrier. Pero, ¿qué es psicofísica? Empecemos a definir la palabra psicofísica. El maestro Mejías la define como la capacidad que nosotros tenemos para poder, para que nuestro cuerpo sea dirigido por la mente. Y cultura viene de la palabra cultivo. Entonces, si tenemos que definir la palabra cultura psicofísica, vendría siendo el cultivo de nuestra conciencia. ¿Por qué? Porque todas las prácticas que nosotros realicemos, en las que nosotros seamos capaces de involucrar la mente, eso va a hacer que nosotros desarrollemos la capacidad de concentración y la capacidad de autoobservación. Cuando nosotros nos autoobservamos, nosotros nos damos cuenta. Cuando nosotros nos damos cuenta de nosotros mismos, nosotros adquirimos conciencia. Por eso cultura psicofísica se puede definir como el cultivo de la conciencia. Nosotros todo este trabajo lo emprendemos para lograr esta concentración y este aumento de la conciencia de nosotros mismos, que es a la larga el que nos va a llevar hacia los resultados de un cambio de conducta. Entonces, si nosotros tenemos ya este hábito de involucrar la mente en todo lo que nosotros hacemos, entonces nosotros cuando estamos comiendo, nosotros en ese proceso de la alimentación, nosotros estamos allí concentrados y estamos en lo que estamos, ¿sí? No estamos comiendo y estamos mirando televisión, ni estamos mirando el celular, sino que nosotros estamos teniendo ese hábito de involucrar la mente en ese proceso de la alimentación. Ahora, en la gimnasia también. Si nosotros cuando practicamos la estructura de ejercicios completos de la gimnasia psicofísica y simplemente lo hacemos y movemos el cuerpo para allá y para acá y no nos preocupamos, no nos percatamos de involucrar la mente en ese ejercicio, lo que nosotros simplemente nos vamos a limitar es a hacer gimnasia. Nosotros no vamos a hacer gimnasia psicofísica. Por eso no todo el que practica la estructura de gimnasia, no todos están haciendo gimnasia psicofísica. Entonces, resulta que ahí viene el trabajo importante de la gimnasia psicofísica, otro de los trabajos importantes. Dentro de la estructura de la gimnasia psicofísica, ella cuenta con diferentes herramientas que nos ayudan
a traer la mente hacia el momento presente. La gimnasia psicofísica está compuesta de una serie de movimientos que necesitan ser coordinados. Y adicional a esa coordinación de los movimientos está la coordinación mental. Si una persona mentalmente está ausente, nosotros lo podemos observar a simple vista porque esta persona no es capaz de coordinar sus movimientos, y si no coordina sus movimientos, su respiración está completamente, su ritmo respiratorio está completamente aislado. ¿Qué es coordinar los movimientos? Que, por ejemplo, cuando yo estoy bajando los brazos o cuando yo estoy en elevación de los talones, estoy elevando los brazos al mismo tiempo. Que yo termino de elevar los talones, yo termino de subir los brazos. O viceversa. Cuando yo estoy regresando a la posición inicial y estoy bajando los brazos a llevar a juntar las palmas de las manos, yo estoy descendiendo los talones, y cuando las palmas de las manos se juntan, al mismo tiempo los talones tocan el piso. Entonces, esto es una coordinación del movimiento. Adicional a eso, del buen manejo, que es otra de las herramientas que cuenta la gimnasia psicofísica, el manejo corporal de la ejecución de cada movimiento. Nosotros tenemos que trabajar de acuerdo a la biomecánica del cuerpo. Lo uno, pues para no lesionarlo. Lo otro, si nosotros trabajamos, nos enfocamos en trabajar la biomecánica de la mente, automáticamente nosotros tenemos que trabajar desde aquí. Pero si nosotros no nos valemos de ninguna de estas herramientas, pues simplemente nuestra mente va a estar ausente. Me han preguntado si gimnasia psicofísica y cultura psicofísica es lo mismo, y si no es así, ¿cuál sería la diferencia entre estos dos términos? Yo digo que gimnasia psicofísica es la herramienta con la que nosotros vamos a trabajar y la cual nos va a ayudar a adquirir una cultura psicofísica. La cultura psicofísica es ser capaz de alargar ese proceso. ¿Sí? Si mi práctica diaria de gimnasia psicofísica dura alrededor de 30 a 1 hora, y yo soy capaz de mantener la mente enfocada y estar dirigiendo mi cuerpo, dando las órdenes a través de la mente, resulta que yo voy adquiriendo ese hábito, y entonces después lo voy incorporando a las diferentes actividades diarias de mi mente. Entonces ahí es cuando yo adquiero la cultura psicofísica. Entonces esa es la manera en la que yo suelo diferenciar cultura psicofísica de gimnasia psicofísica. Siguiente lámina, Graciela. Saqué esta frase que es de la Biblia. Es de Juan capítulo 8 versículo 11 y dice: vete y no peques más. Eso suena a algo muy fácil de hacer, pero para no pecar más nosotros necesitamos darnos cuenta. Para darnos cuenta necesitamos ya haber adquirido el hábito de la autoobservación, el hábito de estar constantemente reflexionando sobre todos nuestros actos, sobre todo lo que nosotros pensamos, ¿sí? Y de esta manera pues ir cambiando aquellos comportamientos o aquellos malos hábitos que hemos ido adquiriendo en el camino. Entonces, es la única manera. Por eso nosotros necesitamos trabajar, utilizar herramientas que nos ayuden a desarrollar la conciencia y la concentración, y sobre todo la autoobservación. Entonces, esto también me hace recordar un poco al Maestro Jesús cuando, bueno, él vino a sanar, a curar los pecados de todos, a sanarnos, a liberarnos de los pecados, pero hoy en día los diferentes maestros nos han dejado la estructura y las herramientas necesarias, ya no para que ellos nos liberen a nosotros de lo que nosotros podamos llegar a considerar pecado. Ahora nos toca a nosotros asumir la responsabilidad de nosotros mismos, y si queremos ser sanados, solo debemos tomar todas estas herramientas, trabajarlas, para que con nuestro propio empeño y nuestra propia dedicación producir la autosanación, una sanación verdadera y estable, porque nosotros la hemos trabajado y hemos podido reflexionar y entender las razones por las cuales hemos ocasionado determinadas circunstancias en nuestras vidas. ¿Cuál es la importancia de escoger una estructura y aferrarnos a ella? Bueno, la importancia es que ser constantes en la estructura que nosotros escogimos es lo que nos va a llevar a nosotros a conseguir resultados, ¿sí? Es como un músico para sacar una melodía, él tiene que practicar las mismas notas musicales todos los días hasta poder
encontrar esa nota armónica que, que, que dé esa melodía que está buscando. Entonces, cuando nosotros, es verdad que la gimnasia psicofísica, como yo les decía, nos produce resultados inmediatos. El resultado inmediato, vuelvo y repito, es que nosotros experimentamos un interesamiento en nuestro cuerpo. Nosotros sentimos que hay un ajuste en toda nuestra estructura. Y este ajuste es el que va a provocar que nosotros nos liberemos de todo aquello que está en nuestro cuerpo y en nuestra psiquis. Pero esto no funciona si nosotros lo hacemos un día sí y un día no. No, si yo voy a conseguir resultados, resulta que como yo todavía, como esos resultados no se han solidificado en mi cuerpo, no se han grabado, entonces yo termino de hacer la gimnasia psicofísica en la mañana o la estructura que yo conocí, porque cada quien tiene la libertad de escoger qué estructura practicar. En este caso, pues estamos hablando de la gimnasia psicofísica. Entonces yo consigo resultados en la mañana, logro ese reajuste, esa remoción en mi estructura, pero yo en el transcurso del día, yo voy a seguir teniendo los mismos hábitos de alimentación, las mismas conductas, los mismos, bueno, todos los hábitos diarios que yo manejo normalmente. Entonces, todo lo que yo hice en la mañana, los resultados que yo conseguí, pues después de terminar la gimnasia psicofísica, yo voy a empezar a desbaratarlos. Es como lo que yo hago con las manos, lo desbarato con los pies, ¿sí? Entonces nosotros necesitamos, como nosotros somos el resultado de todo lo que hemos venido repitiendo a lo largo de nuestra vida, patrones emocionales, patrones mentales, patrones psicológicos, es el resultado de estarlos repitiendo constantemente. Entonces nosotros tenemos que hacer el mismo trabajo para podernos liberar. Nosotros no podemos pretender quitar un mal hábito en nuestra vida y dejar el hueco. Nosotros tenemos que quitar el hábito, quitar aquello que nosotros no deseamos y rellenar ese espacio con algo. En este caso, nosotros lo que queremos eliminar, debemos llenarlo con la disciplina de la gimnasia psicofísica en este caso. Todos los días eh, experimentando estos resultados que nos arroja la gimnasia psicofísica, estos movimientos repetitivos son los que nos van a inyectar una nueva información, la van a llevar a nuestra psiquis y después de estarlos repitiendo por un periodo de tiempo, es que nuestro cuerpo va a grabar, va a tallar esta información y la va a solidificar. Entonces nosotros no podemos soltar las prácticas de la gimnasia psicofísica hasta no ver que esos resultados se hayan solidificado. Entonces, por eso es muy importante escoger una estructura y aferrarnos a ella. Pero una persona que hace un poquito de esto, después hace otras prácticas, después otras prácticas, pues difícilmente sí va a ayudar a relajar el cuerpo, va a ayudar a soltar algunas tensiones en su cuerpo, le va a ayudar en algo, pero realmente ese resultado que nosotros necesitamos buscar del ajuste en las tensiones musculares, que es lo que va a producir el cambio de nosotros, pues sencillamente no lo vamos a buscar si nosotros no tenemos un orden, no tenemos una constancia y no somos perseverantes, ¿sí? Entonces, bueno, eso es todo lo que les quería decir. La siguiente lámina, pues es para darles las gracias a los aquí presentes. ¿Alguna pregunta que alguien quiera hacer? Pues con mucho gusto estaremos atendiendo. O Graciela quiere decir algo. Iba a ver si hay algo en el chat, Ajá. pero creo que no. Bueno, pues no sé si alguien tenga alguna pregunta, algún comentario, alguna aportación. Aporte, sí, muy importante también. Ok, bueno, Ah, nos dice aquí en el chat. Gracias por la charla, estuvo muy interesante. Una pregunta, no sé si tenga que ver con la gimnasia psicofísica, pero en cada grado del grupo iniciático, supuestamente tenemos un chakra por trabajar, ¿no? No sé si viene aunado con esto. En el caso bueno, en mi caso, soy Getul, ¿cuál es el chakra que debería estar trabajando? El Getul ya viene a representar el primer chakra, ¿no?
Pero bueno, eso de los chakras es otro tema, es un asunto bastante que requiere de un trabajo. Nosotros primero que todo necesitamos provocar esa alineación y esos ajustes en nuestro cuerpo, porque el doctor de la Ferrier, por ejemplo, dice que nosotros llegar a precipitar los órganos, nosotros sabemos que los chakras trabajan en función a las glándulas endocrinas, ¿no? Si nosotros no hemos hecho esa limpieza de nuestro cuerpo y de nuestra mente, porque a la larga todo este trabajo nosotros necesitamos es limpiar la mente, pues sería como él dice que llegar a precipitar los órganos para despertar los chakras puede llegar a ser algo altamente peligroso. Entonces muchas veces las personas pues llegan al grado de Getul, están en condiciones de hacer este trabajo, pero siempre tienen que tener en cuenta de que deben hacerlo de la mano de un maestro, de alguien que ya lo haya hecho y que le pueda brindar la mejor orientación posible y le diga con certeza si estás o no estás en condiciones para hacer ese trabajo. Entonces, por eso en esta exposición hice muchísimo énfasis y traté de hacer esa parte gráfica de lo importante que es las bases, porque si has trabajado bien tus bases, cuando ya entres a ese trabajo del trabajo de los chakras, pues tú sabes que vas con pie firme y que todo ese proceso, toda esa construcción, pues no se te va a venir cuesta abajo. Entonces, bueno, esos son temas ya que de verdad es más que todo para maestros, yo con eso no me meto de verdad. Tienes que conseguir una persona que te sepa guiar, que haya hecho ese trabajo y que te indique que tú ya estás en esas condiciones. Pero sí hay que tener mucho cuidado. Muchas gracias. Bueno. Bueno, aquí en el chat, no sé si nos pueda decir su nombre porque nada más dice edad 0. Dice, curiosamente, le fue muy bien a mi día, pues justo hoy escribía sobre esto. Y luego, sí, los chakras es un tema muy extenso y profundo para todos nuestros cuerpos. Estoy de acuerdo con un buen maestro. Una persona experimentada. Sí. No es lo mismo hablar teóricamente, yo les puedo hablar de los chakras porque lo he leído en un libro, pero no es lo mismo yo retransmitirle lo que yo he podido entender, lo que mi capacidad mental me da para entender a una persona cuando nos está hablando a través de sus experiencias y nos dice, bueno, literalmente este proceso es así, pero cuando tú emprendas este proceso te va a pasar esto, te va a pasar esto y te va a pasar aquello. Entonces la persona realmente sabe ese proceso. Por eso es tan delicado empezar a hablar de los chakras, porque más que todo uno puede llegar a salir confundido y confundir a otras personas también. Entonces es más importante la experiencia. Bueno, aquí Alma Rosa, bueno, ya nos puse edad 0. Soy Miriam, dice, y Alma Rosa nos dice, ¿dónde puedo volver a ver la exposición? Esta se les pasa en los grupos que tenemos de WhatsApp, de Messenger, y también lo subimos en la página de Facebook de Centro Holístico Universum. Ahí las vamos subiendo, se edita y las vamos subiendo ahí. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta. Bueno, pues yo nada más quería comentar, pues lo que comentabas al principio, hay que tener cuidado en donde se practica, por ejemplo, el yoga, ¿no? Que se lleve realmente esta gimnasia psicofísica para que realmente pueda haber ese crecimiento interno y externo. Porque sí, lo que comentabas a veces ya se volvió como moda y en gimnasios, por ejemplo, ¿no? A veces te dan una clase de yoga que consta de 50 minutos, por ejemplo, y pues no, sabemos que una clase de yoga con su gimnasia psicofísica pues nos puede llevar hasta 2 horas, ¿no? 1 hora y media, por lo menos, o 2 horas. Entonces, pues sí tener a veces un poquito de precaución donde se practica yoga y donde se lleve realmente la gimnasia psicofísica como debe de ser. Y bueno, nosotros podemos a veces identificar por el comentario que hacía la hermana Getuls,
Bueno, también yoga se va trabajando, es un proceso, ¿no? Y también, por ejemplo, ciertas posturas de yoga, también, bueno, en esta línea de la GFU, se va trabajando por fases, ¿no? Los principiantes pues trabajan el grupo 1, ya que vas avanzando, el grupo 2, el grupo 3, para que también no se lesionen las personas, ¿no? No tengan alguna situación en la parte física o en la parte emocional, porque a veces también cuando no es bien llevada una clase de yoga, a veces, como comentaba nuestra expositora, se activan, ¿no? Algunas emociones, por ejemplo, con alguna postura, y también si la persona que está dando la clase no sabe contener a la persona, no tiene la experiencia, no tiene la preparación De asistirla, sí. de asistirla en ese momento, pues sí es un poquito complicado. Entonces sí buscar un lugar donde realmente se dé este Las proceso condiciones. del yoga de la forma adecuada, ¿no? Hay lugares que, por ejemplo, pues hay hasta sus regaderas, ¿no? Para hacer tu gimnasia psicofísica, tu ducha de agua natural, de tu relajación y después tus posturas de yoga, ¿no? En ese proceso adecuado, y pues la persona va avanzando mucho más en esa parte física y esa parte psicológica o emocional. No sé si alguien quiera hacer alguna pregunta. Hermana, estoy levantando la mano. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Sí, Nada, adelante. estoy comentando con la hermana Getul que acaba de participar. Bueno, mire, desde mi punto de vista, todos quienes ya tenemos el getulado, en algún sentido también, pues tenemos la obligación moral de extender el beneficio de la gimnasia psicofísica, del yoga. Sí, muy a menudo tenemos invitaciones para dar gimnasia psicofísica, para dar yoga. En algunos grupos de karate no tenemos nada que hacer ahí. Eventualmente me han invitado también en los grupos de Kyokai, esto es decir, de Kung Fu. Estamos hablando de artes militares que no tienen que ver con nosotros. A título personal, yo creo que todos quienes ya somos cruzados, debiéramos procurar, al menos en casa, invitar, entusiasmar, compartir. Y sí, efectivamente, lo ideal sería que tuviéramos estos espacios físicos que necesitamos para dar nuestra clase. Eventualmente no tenemos las capacidades técnicas, no tenemos una regadera que podamos prestar. En estos casos, es pertinente, hermanos, que pudiéramos hacer al menos ese llamado medio baño, mojar todos nuestros orificios corporales después de la gimnasia psicofísica y sí, hacer nuestras prácticas, compartir nuestras prácticas. A los que son grupo 1, bueno, tomarlos de la mano, enseñarles con amor, con mucha paciencia. Y a quienes hacen grupo 2, sí, estar cercano de ellos para que podamos dar una adecuada guía. Sí, la invitación es a que todos quienes tenemos desde Getulado hacia arriba, compartirlo, invitar más gente, aún en casa, en la propia casa. No solamente en nuestras redes sociales, hablar de la mística, hablar de la praxis, de lo que es gimnasia psicofísica, del beneficio,
sino, repito, hacer de nuestra propia casa, igual que tenemos nuestro espacio, nuestro pequeño altar, tener también junto un espacio donde podamos compartir. Así fuera una sola persona, 2 personas, 3 personas. Dicen los alcohólicos anónimos, aunque por uno solo fuera, el esfuerzo vale la pena. Ese sería mi comentario, hermanos. Muchas gracias, hermano. Gracias. Gracias, hermano Pax. Paz. Pax. Y bueno, pues sí, lo que comentaba el hermano, ¿no? A veces hay que adaptarnos un poquito a las circunstancias, como en este caso, ¿no? Que empezó lo de la pandemia y todo esto, y pues ya no puedes ir a dar una clase de yoga, ya no puedes ir a un instituto. Por lo menos yo lo que hice fue pues utilizar los medios, ¿no? Electrónicos, y empecé a dar clase de yoga, por Messenger. Hice un grupo tanto de adultos como de niños, pero es eso lo importante, ¿no? Que en estos momentos que o que se complicó la situación, es como una forma, ¿no? También de, como decía la expositora, de que las personas por lo menos se relajan, por lo menos se enfocan en otra situación más positiva, y ayuda, ¿no? En muchos aspectos, porque vemos, como nos comentaba, la gimnasia psicofísica, precisamente, pues como nos decía, ayuda a la psique y ayuda el cuerpo. Hay algo que quiero agregar ahí, y es que esto de la pandemia dejó algo que ver, ¿no? Y es que muchas de las personas van a los institutos de yoga y se quedan forever, se quedan toda la vida ahí. Y yo recuerdo que el Día Internacional de la Yoga, que hicimos una actividad aquí en la ciudad de Bucaramanga, las personas se acercaron y nos dijeron, no, es que nosotros hemos dejado de practicar la gimnasia psicofísica porque ustedes no volvieron a abrir el instituto. Entonces, eso tampoco es, o sea, los institutos están para formar a las personas, para que las personas adquieran la disciplina. O sea, cuando yo ya sea capaz de por mi propia cuenta, cuando yo no dependa de la energía y del egregor de un grupo, porque cuando uno está en un grupo, el grupo lo levanta a uno, hace que uno haga el ejercicio, ¿cierto? Pero uno tiene que tener la capacidad de desarrollar su propia energía para que uno mismo se aliente a levantarse todos los días a la mañana, y si yo no puedo ir al instituto, pues me quedo en mi casa y hago la disciplina. De eso se trata, de mantener una disciplina constante. Pero si por X o Y motivo no pude ir al instituto, los institutos son buenos, bueno, porque nos guían y todo eso. Y a veces la gente se queda es porque el lugar, el espacio es acorde, cumple con las condiciones. Uno en la casa le toca que hacer los ejercicios ahí entre los muebles, entre las cosas, y hay veces con un poquito de aire si podemos abrir las ventanas. Entonces, un salón es como que da más esa sensación de agrado. Pero nosotros también tenemos que tener en cuenta que estos procesos de adaptarnos también hacen parte de lo que tenemos que aprender. Nosotros nos tenemos que adaptar a las condiciones, que nuestro cuerpo no solamente sea flexible, sino que nuestra mente también sea flexible. Y cuando no se puede, pues nosotros miramos la forma de poder por otro lado y no ser dependientes de un instituto, sino, vuelvo, insisto, adquirir nuestra propia disciplina. Cuando nosotros adquirimos nuestra propia disciplina, son muchas otras cosas las que nosotros aprendemos, y a través de nuestra propia disciplina adquirimos la fuerza para poder enseñarle a los demás. Sí, es como más creíble cuando nosotros ya hemos manejado esa disciplina. Entonces yo creo que la pandemia hizo a algunas personas de pronto alejarse de los ejercicios, y a otras personas les hizo el llamado de atención y decir, bueno, ahora te toca, quieras o no, te toca por las buenas o por las malas, pero empiezas a hacerlo por tu propia cuenta, con tu propia energía. Entonces, hay veces así nos toca con jalones de oreja para aprender y tomar como las riendas de nuestro propio proceso, porque a la larga es un proceso individual.
Bueno, pues no sé si alguien tenga alguna otra pregunta. Bueno, pues parece que ya no. Estoy viendo aquí en el chat y no hay ninguna pregunta. Bueno, pues nada más, pues nos queda agradecerle, muchísimas gracias. Estuvo muy bonita la exposición que nos dio, muy clara. Y bueno, pues no sé si en algún otro momento, por ejemplo, salió el tema de chakras, si en algún otro momento nos podría compartir a lo mejor alguna charla sobre los chakras. Bueno, pues ya nada más que esté editada, la charla, como les comentaba, se las haremos llegar. Entonces, pues le cedemos nuevamente la palabra para si se quiere despedir aquí de las personas que nos están acompañando. Bueno, muchísimas gracias. Vuelvo, insisto, por la invitación y a los participantes, pues por el interés mostrado, y espero que lo poco, porque realmente es muy poco lo que uno puede aportar en estos espacios, pues que les sirva de motivación y incluso de aumentar un poco más lo que ustedes ya sabían, porque aquí hay muchas personas que pues ya manejan el tema de la gimnasia psicofísica, pero siempre ir adquiriendo un poquito más de datos, pues de información, pues no nos hace daño, ¿no? Entonces, bueno, gracias por permitirme, por la atención prestada por todos, y me alegro mucho de que les haya gustado la exposición. Pues muchísimas gracias. Y bueno, pues muchísimas gracias nuevamente y buenas noches a Buenas todos. noches a todos, Paz. Hasta Buenas luego. noches, Pax. Buenas noches a todos, Pax. Buenas noches.